Compartir un tiempo disfrutando de conocer un poquito más acerca de Krishna, acerca de los lugares relacionados con Krishna, acerca de los devotos de Krishna, y eso nos va a enriquecer mucho espiritualmente y va a despertar muy probablemente vuestra devoción y atracción hacia Krishna. Hace justo un mes, 4 semanas, a lo mejor son 5, también estuve yo sentado aquí con un propósito muy parecido, que era irnos de Parikram. Parikram significa hacer un peregrinaje, como indica esta fotografía que tengo a mi espalda. Recorrer distintos lugares relacionados con Krishna o con sus devotos o con Sri Chaitanya Mahaprabhu, como fue hace ahora un mes. Entonces, hoy nos vamos a seguir con este Parikram. Como indica la fotografía que tengo a mi espalda, cuando se visitan los lugares sagrados, cuando se circunvala un templo, cuando se circunvala Tulasi, se hace siempre dejando a esta personalidad, este lugar, a nuestra derecha. Es la manera prescrita de hacerlo. Esto es así en Vrindavan, esto es así en Mayapur, esto es así en Madrid, esto es así en cualquier parte que nos encontremos. También, como hace ahora justo un mes quise señalar, hay muchos lugares donde ir, muchísimos, alrededor de todo el mundo, no solamente en India, en relación con Krishna, Señor Chaitanya y los devotos. Hay muchos lugares en el mundo. Entonces, ¿dónde iremos hoy? Hoy nos quedaremos en Brajamandala, en Vrindavan, el Dham personal de la Suprema Personalidad de Dios, Krishna. El Dham se escribe Dhamma, significa el lugar donde estuvo personalmente esa encarnación de Krishna, sea el Señor Chaitanya. Mayapur Dham es porque estuvo allí el Señor Chaitanya, Vrindavan Dham es porque estuvo allí Krishna. Y hay otros dhams, ¿no? Ayodhya Dham, por ejemplo, estuvo el señor Ramachandra, etc., ¿no? A veces la palabra dham la mal utilizamos, según entiendo y según he escuchado, pues, mencionando como dham lugares que en verdad son un mandir. No podemos decir calle Espíritu Santo, Hare Krishna, centro, dham. No, no es un dham. Es un centro de prédica, es un templo, ¿no? O Nueva Brajamandala Dham, la finca que hay en Guadalajara, no es un dham, es un templo, es una comunidad rural. Entonces, siempre es interesante conocer estos pequeños detalles. O sea, perdón, o sea que un dham viene a ser que... El lugar donde estuvo Krishna, donde estuvo el Señor Chaitanya, Yashoda Mata, las personalidades espirituales relevantes que han ejecutado distintas actividades, distintas enseñanzas. Pongamos un ejemplo quizás un poco más local. Jerusalén es un dham para los cristianos, pero el Vaticano no es un dham. O la Catedral de Burgos o la Catedral de la Notre Dame en París, eso no son dhams, esos son catedrales, esos son iglesias. Pero el monte Sinaí, por ejemplo, donde se entregaron las tablas a Moisés, eso es un dham, ¿no? Belén es un dham. Entonces, donde estuvo Krishna es un dham, donde estuvo el Señor Chaitanya es un dham. Mayapur, dham. Bien, pero aquí estamos viendo pues esto, a Krishna, la Suprema Personalidad de Dios, en los bosques de Vrindavan, en esta fotografía. Pero a Krishna lo que más le gusta es compartir. Krishna quiere compartir con todos nosotros, y cuando digo todos nosotros y todas nosotras, me refiero a todas las entidades vivientes del universo, a tantas como haya, no importa. Él quiere compartir sus pasatiempos, sus actividades con absolutamente todos. Como de una manera u otra, pues demostró aquí, en la danza rasa. Él se expandió en tantas formas de él mismo como fuese necesario, para satisfacer a todas y a cada una de las gopis invitadas o participantes.
y podía haberse expandido en más y en más y en más hasta el infinito, hasta lo ilimitado. Esta es la potencia de Krishna, ¿verdad? Del mismo modo, sus pasatiempos los comparte igual que la danza rasa en cualquier lugar y en cualquier momento. Aquí le vemos acompañado de su hermano mayor, Balaram, disfrutando de pasatiempos con los gopas, con los vaqueritos, de los terneros, de las vacas, etc. Así es Vrindavan, este Vrindavan espiritual, este santo lugar. Pero vamos ahora a irlo conociendo un poquito, no todo, porque necesitaríamos, igual que ocurrió hace un mes con Mayapur, necesitaríamos muchas horas para recorrer todos los lugares. En Vrindavan ocurre exactamente lo mismo. Se dice que en Vrindavan hay 5.000 templos. Entonces recorrer 5.000 templos en una tarde creo que puede ser medio complicado, por no decir directamente imposible. Entonces me voy a centrar en los más destacados. ¿Dónde vamos a empezar este parikram? Este parikram lo podemos empezar en el Krishna Balaram Mandir. Es nuestro lugar de encuentro. Cuando digo nuestro me refiero a aquellos que somos miembros o simpatizantes o amigos de ISKCON. El templo Krishna Balaram Mandir es el templo que Srila Prabhupada puso en Vrindavan, del mismo modo que Srila Prabhupada impulsó este templo en Vrindavan, otras escuelas, otras sampradayas, otros gurús no de ISKCON han hecho exactamente lo mismo a lo largo de la historia. Entonces en Vrindavan podemos encontrar tantos y tantos y tantos templos. Pero para nosotros, que somos ISKCON, nuestro lugar de encuentro, para empezar el parikrama, será el Krishna Balaram Mandir. En esta fotografía no aparece todo el Krishna Balaram Mandir. Voy a intentar ampliarla un poco. Echo de menos, y he estado buscando muchas fotografías, pero... gracias, Janardan, por el micro. He estado buscando, como decía, muchas fotografías para intentar dar una visión absoluta, total, de lo que es el Krishna Balaram Mandir. Pero bueno, me he tenido que conformar con esta fotografía de su entrada principal, porque cuando cualquiera de ustedes vaya a Vrindavan, pues lo que quizás más le interesa conocer es lo que veré primero, cómo lo voy a encontrar cuando esté por la calle, ¿no? Entonces esto es lo que van a encontrar cuando estén en la calle en la que está ubicado el Krishna Balaram Mandir de Vrindavan. Echo de menos las cúpulas, están al fondo, detrás, y son unas cúpulas realmente hermosas, y debajo de esas cúpulas están Krishna y Balaram, Radha Syamasundar y el señor Chaitanya y el señor Nityananda. Lo que vemos, voy a intentar explicarlo, este primer edificio que se ve a nuestra izquierda, voy a marcarlo con el puntero. Okay. Bueno, ¿se ve la manita allí en la pantalla? ¿No? Es que cuando le doy al puntero se minimiza. Bueno, este edificio que vemos aquí es el Samadhi de Srila Prabhupada. Aquí se encuentra sepultado el cuerpo de Srila Prabhupada, tal y como entiendo que fue su deseo, abandonar este mundo y dejar sus restos en Vrindavan. El edificio que vemos aquí a nuestra derecha, esto es una exposición donde hay muchos retratos de lo que fue la misión de Srila Prabhupada en sus inicios, su viaje a Occidente con el barco, el Jaladuta, su llegada a Nueva York y luego cómo fue creciendo en Los Ángeles, en San Francisco, en Londres y se fue expandiendo alrededor de todo el mundo. Entonces en este edificio encontraremos esta exposición y también está dividida en planta inferior y superior. En la planta de abajo se usa es multifunción, se usa a veces para distribución de prasadam, se usa a veces en los grandes festivales, se usa para hacer un pequeño mercadillo donde se venden productos, todos ellos relacionados con la devoción, ¿verdad?
Y luego allí en la parte central de este arco, voy a ampliar la imagen, en la parte central del arco ya está la entrada de lo que es el templo. Dentro, cuando cruzas esta primera puerta hay un claustro descubierto, muy amplio, con el suelo idéntico a este, así en blanco y negro, y al fondo de ese claustro está el altar. El altar, como dije, dividido en tres partes. No he encontrado ninguna fotografía tampoco donde se pudiese ver el altar completo con sus tres partes, porque realmente es grande, muy grande. Pero sí les puedo invitar a conocer a sus personalidades, a sus deidades centrales. Aquí tenemos a Krishna y Balaram del templo de Mayapur. Los estamos viendo de frente, y a la derecha tenemos a Radharani, Shyamasundar, acompañados con Lalita y Vishaka, y luego en otro pequeño altar el señor Chaitanya y el señor Nityananda. También vemos el interior del Samadhi de Srila Prabhupada. Hemos visto el edificio por fuera, y dentro del Samadhi de Srila Prabhupada vemos una murti de él en bronce de gran tamaño. Aquí ven las personas, una madre que está ofreciendo charanamrita a los visitantes. Entonces ven que la murti que hay de Prabhupada es a tamaño natural, incluso superior al tamaño natural, diría yo. Y justo debajo tierra, está el cuerpo embalsamado de Srila Prabhupada. Entonces esto es lo que vamos a encontrar en el Krishna Balaram Mandir, que lo hemos convertido en nuestro lugar de encuentro para este parikram. Entonces a mí me surgió pues una duda, porque realmente pues el parikram de Vrindavan se puede empezar desde distintos lugares. No estás obligado a empezarlo desde aquí o desde allá. Yo no tengo por lo menos esa información. No, es que el parikram de Vrindavan hay que empezarlo, por decir algo, en Kali Yagat, o hay que empezarlo en no sé dónde, ¿no? Entonces me imagino que distintas escuelas, distintas sampradayas lo empiezan pues cada uno donde mejor entiendan, aunque sí que es cierto que existe un punto que se puede decir que es común a la mayoría de visitantes, y la mayoría de visitantes de Vrindavan es autóctona de la India. Entonces el lugar que se destina para empezar el parikram frecuentemente es este, Gopeshvara Mahadeva Mandir. El templo de Gopeshvara Mahadeva Mandir es un templo dedicado al señor Shiva, porque se entiende que él es el protector del Santo Dham. Él es el más grande de los devotos, y él siente gran interés y preocupación porque no haya perturbación, que se rompa la armonía, que todo esté bien en Vrindavan. Entonces él, de un modo u otro, asume el papel de protector del Santo Dham y nos da bendiciones para que podamos tener un parikram muy auspicioso. Entonces, la entrada de este templo es poco llamativa, poco espectacular. Es muy popular el templo, todo el mundo lo conoce. Cualquier persona de allí que le preguntes ¿dónde está Mahadeva Mandir?, inmediatamente te lo indican, sigue por aquí o sigue por allá y llegarás y lo verás y allí lo encontrarás. Pero lo que es la entrada del templo, casi que podría pasar desapercibida. Está en una calle cualquiera y su entrada no es nada extraordinario, es una entrada poquita cosa, podríamos decir, ¿verdad? Pero ya cuando entras dentro, voy a ampliar esta fotografía, inmediatamente te encuentras en este lugar y hay un pasillo. Este pasillo que se ve en la imagen gira a la derecha y gira a la derecha formando un cuadrado, ¿verdad? Y en el centro de este cuadrado se encuentra la deidad del señor Shiva, el Shiva Linga, Maheshvara
Gopishvara Mahadeva. Y ahora le veremos enseguida. La deidad del señor Shiva, que está dentro de este recinto, aquí la tenemos inmediatamente para todos ustedes. Es un Shivalinga. Al señor Shiva se le adora en esta forma que a continuación voy a detallar. Memoricen esta imagen, ahora nos encontramos dentro. Como pueden ver, el señor Shiva siempre, yo siempre que he ido a visitarle aquí en el templo siempre hay mucho público, mucha gente, según qué momentos del día, mucha más, y siempre hay brahmanas, sacerdotes, ofreciendo los artículos que sus devotos le llevan, ¿no? Flores, incienso, agua, leche, para satisfacer al señor Shiva. Al señor Shiva, como decía, se le adora en todas partes en la forma del Shivalinga. ¿Por qué? Porque representa al señor Shiva y a Parvati, su esposa, juntos. Existen estas tallas, pero no son deidades que se adoran en templos. Estas pueden encontrarse a las afueras de los templos dedicados al señor Shiva. Aquí tenemos al señor Shiva y a Parvati, su esposa, llamémosle de esta manera, personificados en las formas que habitualmente le recordamos. Señor Shiva con su tridente, con las serpientes que le recuerdan a Ananta Shesha circunvalando su cuello, con la media luna que representa el control mental, etc. Parvati, que es la energía material. Pero repito, siempre en todos los templos nosotros vamos a encontrar al señor Shiva en esta forma. Incluso en muchísimos templos Vaisnavas, donde la deidad principal es el señor Ramachandra o Krishna o el señor Nisingadev, siempre suele haber una deidad del señor Shiva en Vrindavan. Cualquier templo, yo ahora estoy intentando hacer una visualización así rápida de los templos que he podido visitar gracias a la misericordia de Krishna en Vrindavan, y ciertamente, si no todos, la gran mayoría tienen un Shivalinga adorado en el templo. Bien, entonces esto, repito, es en cuanto a el lugar que yo creo que es el más común para los visitantes de Vrindavan. Ir primero a dar sus respetos al señor Shiva, pedir bendiciones para un buen parikram y beneficioso parikram, pero para nosotros, como componentes, miembros o simpatizantes de ISKCON, quizás el lugar pueda ser este otro. Quizás el lugar para nosotros sea el Radha Damodar Mandir, el templo de Radha Damodar, el templo donde Srila Prabhupada estuvo durante unos alrededor de 5 años preparándose para su viaje a Occidente, para llevar conciencia de Krishna a Occidente. No he puesto fotografía de la fachada de lo que es la entrada al templo, porque son tantos los lugares que tenemos que visitar hoy que no podemos ocupar demasiado tiempo en ninguno de ellos. Entonces, la fachada la puerta de entrada del Radha Damodar Mandir es algo similar a lo que dije del Maheshvara Mandir, Gopishvara Maheshvara Mandir. Pasa un poco desapercibida, no es muy llamativa. Está en una calle estrecha, en el centro de Vrindavan. Cualquier persona a quien le preguntes inmediatamente te indicará la ruta a seguir, porque es completamente popular. Pero cuando estás delante dices, wow, sí, es obvio, es una entrada a un templo, pero no, quizás para algunos no es lo que esperaba. Eso sí, en cuanto cruzas la puerta, todo cambia. Es enorme, es muy amplio, porque ocupa distintas estancias. Entre ellas, 2 pequeños cuartos, que es donde estuvo Srila Prabhupada preparando su viaje a Occidente. Esta es la pequeña habitación donde Prabhupada preparaba su comida, donde la disfrutaba, donde escribía. En realidad podía escribir aquí o en la otra habitación, quizás más bien en la otra.
De la otra no he puesto fotografía, en la otra hay un pequeño escritorio y una pequeña cama. Es todo de tamaño reducido, entonces estaba dividido así, ¿no? Una habitación con cama y escritorio, una habitación con pequeña cocina y lo que Prabhupada pudiese disponer. En esta fotografía le vemos mirando a través de una ventana y podríamos preguntarnos, pues esto, ¿qué es lo que está viendo Prabhupada a través de esta ventana? Pues lo que está viendo es esto. Este es el Samadhi de Rupa Goswami, que se encuentra en el Radha Damodar Mandir, en un patio enorme que tiene, una vez has llegado al templo con sus deidades, se puede hacer parikram, o sea, circunvalar lo que es el altar, pero cuando lo circunvalas es enorme. Hay un pequeño cementerio donde se encuentran distintas grandes personalidades que ahora les voy a comentar algunas de ellas. Pero me concentro en lo que está viendo Prabhupada a través de la ventana. Como decía, es el Samadhi de Rupa Goswami, uno de los 6 Goswamis de Vrindavan, discípulo directo de Sri Chaitanya Mahaprabhu, autor de libros como el Bhakti Rasamrita Sindhu o el Upadesamrita, y entre otros, gran personalidad. Debo hacer la puntualización de que cuando hagan su viaje a Vrindavan, cuando vean el Samadhi de Rupa Goswami no lo van a reconocer, si lo que recuerdan es esta fotografía. Porque en esta fotografía se encuentra en un patio descubierto, a pleno sol, a plena lluvia, cuando llueve y tolerando las inclemencias del clima, ¿verdad? El lugar realmente es bonito, si uno lo mira con amor, con devoción, que es como se debe mirar, el lugar es bonito, muy bonito. Pero esta fotografía ya tiene bastantes años. Luego de esta fotografía se cubrió todo, ven allí al fondo unos edificios, se cubrió todo con tela metálica, se montaron unas estructuras de hierro y todo se cubrió con tela metálica. También, pues para protegerlo, pues alguien puede decir, pero esto no le protege del sol ni de la lluvia. No, eso le protege de los macacos, de los monos que hay en Vrindavan, que son muchos, son muchos. Entonces, curiosamente ahora en esta fotografía no aparece ninguno, es hasta sorprendente, la verdad, porque son omnipresentes. Entonces, en algunas personas les causan miedo, incomodidad, preocupación y despistan tu atención de lo que realmente te interesa. Entonces, si uno ignora a los monos, pues ellos te ignoran a ti también, pero claro, a veces no es fácil ignorarles porque se acercan a uno con el interés de arrebatarle las gafas o arrebatarle una bolsita que lleve para luego entrar en una negociación y obtener algo a cambio de tu artículo. Bien, pero allí no acaba la cosa, o sea, si visitan hoy Vrindavan, ya ni tan siquiera verán esa estructura metálica con tela metálica, sino que ya verán todo un edificio que cubre este Samadhi. Y eso ya ha sido la mejora, digamos, definitiva. Cuando hago mejora, ahora que veo la cámara, voy a hacer así, porque a lo mejor no es del gusto de todos. Yo lo recuerdo haberlo visto como se está viendo ahora la fotografía y wow, y es la imagen que se me quedó. Y cuando vi la imagen actual como que sentí un cierto ¿no? ¿Qué pasó, no? Pero luego lo reflexionas y dices, bueno, está bien, hay que entender que allí está el cuerpo de Rupa Goswami, ¿verdad? Y si se le protege tanto a él como a su sepulcro de las inclemencias del templo, pues tanto mejor, ¿no? Incluso así uno puede visitarle pues sin excesivo sol, sin lluvias, sin monos y etcétera, ¿no? Entonces se ha cubierto todo, se ha convertido en un templo y ha quedado dentro del templo, incluso hay unas deidades que se adoran y el lugar ya es otro, es el mismo pero es otro, Achintya Veda Veda Tattva, entonces no, es el mismo pero diferente, ¿ok? Entonces esto en cuanto al Radha Damodar Mandir, que como dije, quizás para muchos de los devotos de ISKCON este sea el lugar donde empezar el parikram,
o al menos yo lo viví de esta manera en mi primer parikram. La sugerencia fue esta: vamos primero a ver el Radha Damodar, donde estuvo Prabhupada, y luego de allí nos dirigimos ya al río Yamuna, porque se encuentra realmente cerca, a muy poquísimos minutos. Vuelvo a pasar por el Maheshwara Mandir, y ya cuando hemos salido del Radha Damodar y nos hemos ido al Yamuna, me he acercado ahora al lugar donde estuvo Sri Chaitanya Mahaprabhu en Vrindavan. No sé por qué razón, cuando hice el PowerPoint puse el nombre del lugar, pero ahora pues luego... Imli Tala, efectivamente, el lugar es Imli Tala. Imli es el árbol de tamarindo, y Tala, Imli, tamarindo, Tala, árbol, Imli Tala, árbol de tamarindo. Entonces Sri Chaitanya Mahaprabhu eligió este lugar para sus momentos de estancia en Vrindavan, para sus momentos de meditación y de disfrutar del lugar. Él puso aquí, llamémosle, su base. Hay una razón del porqué, y ahora se la contaré. Les voy a ampliar la fotografía de la entrada. Esto es caminando por la orilla del río Yamuna. Queda a nuestra derecha la entrada de Imli Tala, el lugar donde se encuentra el señor Chaitanya. Y luego, cuando ya cruzamos esta puerta, encontramos aquí una pequeña deidad del señor Chaitanya, acompañado por dos devotitos, y más allá, si le circunvalamos así, rodeándolo, dejándolo a nuestra derecha, y luego ofrecemos reverencias, es lo propio, y luego podemos entrar al templo que se encuentra a la espalda del señor Chaitanya, que aquí le tenemos. Es un templo realmente muy hermoso de visitar, tiene unas deidades grandes, hermosas, el templo es amplio y realmente hay muchas razones para visitar este lugar, y cualquiera de ellas es buena. Detrás del señor Chaitanya vemos un pequeño arbusto, pero si se fijan, detrás del pequeño arbusto hay una estructura metálica, brillante, plateada. Esta estructura metálica está cubriendo el árbol original donde el señor Chaitanya recargaba su espalda o aprovechaba la sombra del árbol para no estar bajo el sol directamente. Entonces esta estructura hubo muchos años donde estuvo al descubierto y uno podía visualizar el árbol directamente, incluso tocarlo cariñosamente, mostrando respeto por el árbol, pero se decidió también cubrirlo con esta estructura metálica, pues una vez más para protegerlo y conservarlo, ¿no? Porque ya el árbol pues está muy acabado, está muy viejito, y este retoño que aparece aquí, verde, es un descendiente de esta misma raíz, de este mismo árbol, ¿no? Que algún día pues crecerá y podrá dar sombra nuevamente al señor Chaitanya, a la deidad del señor Chaitanya que aquí se encuentra. Entonces, Imli Tala, recuerden el nombre para cuando vayan a Vrindavan. Seguimos nuestro parikram, salimos de Vrindavan y seguimos caminando por la orilla del Yamuna y llegamos a Kaliyagat y Chiragat. Les voy a contar introductoriamente qué es Kaliyagat y Chiragat. Esta fotografía que ahora amplío para ustedes es el lugar, es el árbol donde se estima que Krishna saltó sobre Kaliya. Permítanme crear un poco de conflicto con esto, porque hay dos distintos Kaliyagat en Vrindavan y se encuentran a muy poca distancia el uno del otro, muy poca distancia. Entonces, yo originalmente conocí no este, sino el otro, que es más sencillo, es un pequeño templito con una deidad de Kaliya, con Krishna bailando. Kaliya es la serpiente que estaba contaminando el Yamuna. Entonces Krishna entró en el Yamuna para acabar con esa serpiente que estaba envenenando el río. Entonces Krishna subió sobre un árbol para poder llegar hasta la cabeza de Kaliya, que estaba así como hacen las cobras, ¿no? Con su cuerpo amenazante, ¿verdad? Con su capucha abierta. Entonces, eran muchas capuchas en el caso de
muchas cabezas en el caso de Kalilla. Entonces, bien, como decía, pues a veces ocurre, porque hemos de tener en cuenta que estos hechos ocurrieron pues hace alrededor de 5.000 o 5.000 y algo de años, ¿verdad?, cuando Krishna saltó sobre Kalilla. Entonces los lugares, nos guste o no, esa es la realidad, se pierden en el tiempo y se pierde su ubicación en el tiempo. Entonces, hasta que no viene alguien empoderado por Krishna, un avatar de Krishna, y te dice el lugar es este, pues hay cierta especulación, si será aquí, si será allá, si será un poco más allá o un poco más aquí. Entonces, pues hay quien saca ventaja de esto y dice, pues es aquí, y puede caer en discusión con alguien que dice, pues no era aquí, era 200 metros más allá o 50 metros más allá. Entonces, sea como sea, cuando vayan a Vrindavan hay dos Kalilla Ghat, pero ambos nos recuerdan a Krishna, no importa. En ambos hay un árbol, del cual cuentan que fue ese el árbol desde el cual saltó Krishna. En ambos hay deidad de Krishna, entonces el propósito es recordar a Krishna y recordar el propósito del lugar, que es que Krishna saltó sobre Kalilla porque estaba creando disturbio en Vrindavan. En cuanto al otro lugar, que se encuentra realmente a muy pocos metros también de Kalilla Ghat, es el Chira Ghat. Y esta es la fotografía que yo les puse. Unos macacos, unos monos, unos changos, disfrutando de su vida en Vrindavan. Pero el pasatiempo realmente no tiene nada que ver con los changos. Pero pobrecillos también merecen su reconocimiento y su lugar, ¿no? Porque cuando están en Vrindavan, cuando estas almas han nacido en Vrindavan, pues por algo será y hay que respetarles, ¿no? Aunque nos den miedo, nos den algún susto, nos hagan alguna diablura, pues ellos merecen nuestro aprecio también. Están por todas partes, en Govardhan, en aquí, allá, en todas partes. Cuando visitas el lugar donde se llevó a cabo la danza rasa, hay muchos, muchísimos, demasiados, ¿por qué no decirlo? Demasiados, pero está bien, ¿no? Ahí están. Pero bueno, volvamos a Chiragata. Chiragata, yo sustituí la fotografía de Chiragata por esta fotografía, por lo que les acabo de contar de estas almas. Iba a llamarles animalitos, que también, pero son estas almas, ¿verdad? Entonces, Chiragata es el lugar donde Krishna hizo una travesura. Quizás por eso me vinieron los monos, porque se la pasan haciendo travesuras. Entonces a Krishna en su infancia le gustaba hacer travesuras. ¿Y cuál fue la travesura en este lugar? Pues nada más y nada menos que las gopis, sus amigas, estaban bañándose en el Kalilla, no en el Kalilla, perdón, borren eso. Estaban bañándose en el Yamuna. Y claro, pues ellas dejaron sus saris y sus ropas a la orilla del Yamuna y entraron solamente pues con su ropa de fondo, ¿no? No sé cómo se llama, la verdad, la falda que llevan debajo del sari y choli, ¿verdad? Se estaban bañando. Entonces Krishna quiso hacer la travesura de recoger toda su ropa, subirse a un árbol y ponerla en las ramas altas del árbol, de manera que ellas no pudiesen tomarlas fácilmente y que tuviesen que salir del río Yamuna pues en una situación un poco o muy violenta para ellas, ¿verdad? Y andaban en ropa interior, aunque era una ropa interior abundante, pero ropa interior, ¿verdad? Entonces Krishna se puso en el árbol y él pues también, igual que hacen los monos, quiso hacer un intercambio con las gopis, su ropa a cambio de, y ahí tuvieron su intercambio, ¿verdad? La historia continúa y tiene más detalles, pero como el parikram requiere de muchas otras visitas, quédense de momento con este recuerdo. Ya cuando vayan a Vrindavan, prepárense las visitas porque hay más historias en cada uno de los lugares que estamos visitando, ¿eh? Pero ahora lo resumo en esto. Y al igual que los monos, Krishna hizo una travesura con las gopis y entró en un intercambio. Cuando visiten el lugar verán un árbol parecido a los que hay allí con Kalilla, el Kalilla Ghat, el árbol desde donde saltó Krishna. Pues hay un árbol, imagínenlo, con distintas prendas ahí colgando del árbol
Y si miran entre las ramas del árbol, efectivamente verán una deidad de Krishna, puesta así cómodamente en una rama, con una pierna estirada, y, o sea, está a gusto él ahí, como queriendo decir, no, si ya llegaremos al acuerdo ya, porque os conviene. Entonces, pues el lugar merece ser visitado, también como cualquier otro lugar que tenga relación con Krishna. Y de aquí nos vamos a los templos principales. Como dije al principio, se habla de 5.000 templos en Vrindavan, pero me voy a concentrar en los principales. Sri Radha Madan Mohan Mandir. Este templo fue iniciado, fue puesto en marcha por Srila Sanatana Goswami, discípulo, uno de los 6 Goswamis, discípulo directo de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Más o menos empezó su construcción y la instalación de las deidades en el año 1540, más o menos. O sea, ahora hace unos 500 años casi. ¿Vale? Los templos en Vrindavan, estos templos antiguos en Vrindavan, en muchos casos se encuentran en muy mal estado debido a la invasión musulmana. Fueron profanados e incluso muchas deidades tuvieron que ser sacadas de estos templos para llevarlas a lugares más seguros. Es el caso, por ejemplo, de esta deidad. Las deidades de Radha Madan Mohan fueron sacadas del lugar de Vrindavan para que no fuesen profanadas y fueron llevadas a Jaipur. Jaipur se entendía que era un lugar seguro porque era un lugar de kshatriyas, un lugar bajo el cuidado de potencia militar, y allí para los musulmanes invasores era más complicado poder conquistar ese lugar. Vrindavan era un lugar más fácil. Voy a ampliar rápidamente estas dos fotografías. Esta es la fotografía del templo vista desde el Yamuna, porque seguimos caminando por la orilla del Yamuna y podemos subir esta escalera hasta llegar a la cima de esta pequeña colina donde se encuentra el templo. Y esta es una vista aérea del templo, donde podemos ver al fondo el río Yamuna, ¿verdad? Y vemos la vista aérea con un montón de visitantes, porque aunque las deidades originales fueron llevadas y todavía están en Jaipur, no es que se las llevan y el altar queda vacío, se las llevan y en su lugar se ponen otras deidades de Radha y Krishna, que se las conoce con el nombre de Pratibhu. La deidad Pratibhu es la deidad que sustituye a la original, pero que se entiende que es también la original, o sea, se la acepta también como la original. Bien, hemos conocido este primer templo destacado de Vrindavan, primer templo destacado entre comillas, porque ya hemos estado en el Krishna Balaram Mandir y ya hemos estado en el Radha Damodar. Y ahora nos iremos a Sri Radha Govindaji. Es otro de los... perdón, me regreso para atrás porque también estas deidades se los relaciona con Sambandha, Avideya y Prayojana, que es el método de conocer y relacionarnos con Dios, con Krishna, pero esto podemos desarrollarlo en otra ocasión. Radha Madan Mohan representa, es la de predominante o que representa Sambandha. Radha Govindaji fue establecido el templo por Srila Rupa Goswami. La deidad predominante representa a Avideya. Y aquí vemos la fotografía, en este caso, por lo que yo siempre he escuchado, este templo, aquí vemos la fachada del Radha Govindaji, está muy deteriorada y por dentro el templo está muy deteriorado por lo mismo, ¿no? Por la invasión musulmana. Este templo tenía muchas más alturas, ahora solo tiene una pequeña base y una altura, pero creo, si no recuerdo mal, que tenía hasta 7, pero fueron destruidas. Era un templo imponente, un templo majestuoso que se podía ver a gran distancia, pero la invasión es lo que tiene, no hay respeto
por parte de los invasores hacia los invadidos. Con lo bonito que sería, ¿no? Que se apreciase la aportación del invadido también, ¿no? A lo largo de la historia del mundo ha ocurrido en muchas partes, ¿no? En muchas partes del mundo. Es feo recordarlo, entonces no lo vamos a recordar, pero a lo largo de la historia los invasores no han mostrado mucho respeto por lo invadido. Entonces aquí vemos la fachada del Radha Govindaji en Brindavan. Ocurre lo mismo, las deidades se encuentran en Jaipur. La verdad es que es un templo de los más visitados, de los más queridos, de los más destacados, el Radha Govindaji de Jaipur, y debido a entre otras cosas, a sus deidades de Radha Govindaji. Aquí he puesto una fotografía de ellos. Este tipo de deidad es muy reconocible como autóctona de Brindavan. Comparadas con las de ISKCON son muy bien acabadas, muy pulidas, con unos rasgos perfectos, encantadores, pero estas tienen un encanto extraordinario porque, permítanme la expresión, son burdas, mal acabadas, un poco con formas un poco chocantes, ¿verdad? Pies muy grandes o manos muy grandes o caras, entre comillas, poco expresivas, cuerpos desproporcionados, pero son encantadoras. La verdad es que uno queda hechizado con estas deidades. Incluso vemos aquí a Krishna de un tamaño y de un material muy distinto al de Radharani. Vemos a Radharani muy chiquita, hecha en bronce, vemos a Krishna más grande, hecho en mármol negro. Una duda. En algún sentido se indica de que, o sea, de que no siempre estuvieron, o sea, de que Krishna probablemente haya aparecido primero, Radharani primero, y después hayan como juntado o hayan hecho otra para... ¿En el templo, quieres decir? Sí, o siempre han existido las dos con ese material. No tengo esta información, la pregunta es interesante y me gustaría conocer la respuesta. No sé si ambas deidades llegaron a tiempo al altar, al templo, es esa la pregunta, ¿no? Sí, o sea, porque... O si realmente... Claro, ¿no? O si, puede ser. También es muy cierto que en Brindavan hay muchísimos templos donde a Radharani simplemente se la representa con una coronita. O sea, no hay murti de Radharani, solamente está Krishna, y uno puede echar de menos a Radharani. Ay, Radharani, no que Krishna nunca está sin Radharani en Brindavan, ¿cómo quedamos, no? No, pues sí está. Entonces se pone una almohadita y hay una coronita y es Radharani, representa a Radharani, ¿no? Pues esa es la historia, ¿no? Entonces, pues es verdad que estamos acostumbrados a las deidades de ISKCON, donde todo es muy simétrico, todo es muy paralelo, ¿no? Deidades proporcionalmente de tamaño, están hechas juntas, instaladas juntas. Entonces podemos indagar, porque sin lugar a duda es interesante saber si llegaron ambas deidades al mismo tiempo, juntitas, o si pertenecen a distinta época, distinta instalación. Bien, tomamos nota. De repente la respuesta nos la respondes tú mismo en uno de esos encuentros de los sábados de pregunte lo que usted desee. Qué bueno. Me gusta. Pero es interesante, es bonito conocer estas cosas, la verdad. Nos acercan a Krishna, nos acercan a Radharani, ¿verdad? Bueno, seguimos nuestro parikram y ahora nos vamos al Sri Radha Gopinath, que es la tercera deidad de este grupo que representan, como dice, Avideya, Sambandha y Prayojana. Sri Radha Gopinath representa Gopinath, también la deidad que encontramos en este templo es Pratibhu, o sea que no es la deidad original también tuvo que desplazarse y ser adorada en otro lugar, pero aquí sigue la adoración cada día igual con sus deidades de Pratibhu, y creo, lástima que no tengo fotografía del interior del altar, porque creo que este es uno de los lugares donde Radharani está representada con una coronita, con una diadema. Está al ladito de Krishna. Este templo fue establecido por Srila Madhu Pandit. No he puesto fotografía exterior del templo porque se encuentra
muy deteriorado, muy castigado una vez más por la invasión musulmana. Entonces, pues para poner una fotografía de algo en estado semi ruinoso, pues digo, pues mejor no, mejor la ponemos dentro de unos años, porque es verdad que hay lugares en Brindavan que a fecha de hoy se están recuperando de una manera increíble. O sea, yo les puedo mencionar lugares como Brindakunda. Yo conocí Brindakunda cuando era un laguito, simplemente un laguito y poquita cosa más, con una chocita quizás. A fecha de hoy tiene hechos sus bordes, el lago está todo bien delimitado, tiene un altar, hay muchas plantas de tulasi, etcétera. El Brahmakunda en Brindavan también es un lago que estaba echándose a perder, estaba completamente destruido, y cuando pude visitar Brindavan la última vez estaba completamente reconstruido y wow, o sea, y está ocurriendo gracias a la ayuda de tanta gente a recuperar estos lugares. Entonces, en el caso del Sri Radha Gopinath de Brindavan, preferí no poner esta imagen externa para no dejarles un recuerdo un poco incómodo y esperar a que su reconstrucción se lleve adelante, que creo que no dudo que va a ocurrir. De ahí nos vamos a una de las deidades más carismáticas y más queridas y más extraordinarias de Brindavan, aunque todas ellas lo son. Nos vamos al Radha Raman Mandir. También fue una deidad que estuvo en manos y a cargo y adorada por uno de los Goswamis. Estamos hablando de Srila Gopal Bhatta Goswami. Y aquí sí que he puesto una imagen exterior, la voy a ampliar para todos ustedes. El lugar es bonito, es agradable, porque no está en una calle estrecha, como pueden ver, está en una pequeña plazoleta donde entra el sol, donde también los monos andan por ahí, los ricksas y los devotos y los no devotos también. Todo el mundo está bienvenido en Brindavan, ocupe el cuerpo que ocupe, porque también hay vacas, también hay cerdos, también hay cabras, perros, son todos bienvenidos y apreciados. Bien, esta es la fachada del templo de Radha Raman, y la verdad es que cuando entras en él, en cierta medida eso ocurre en muchos templos en Brindavan, te sientes así un poquito como Indiana Jones. Sí que conocen a Indiana Jones, ¿verdad? Un poco el antropólogo, investigador, así aventurero, ¿no? Porque cuando cruzas la puerta todavía no está el templo, sino que te metes en un callejón, y en ese callejón hay monos, y está todo un poco así ruinoso, y se hace estrecho, y al fondo ves una puerta, y es un lugar que dices, wow, ¿no? Hay que investigar por dónde estará la deidad, porque es verdad, he cruzado la puerta que pone Radha Raman Mandir, pero está todo así como, ¿no? Entonces uno va caminando y va entrando y ve una indicación que pone Radha Raman Mandir más adentro, y te pones por una puerta pequeña, oscura, dejas tus zapatos, como siempre, ¿verdad? A la entrada del templo, dejas tus zapatos, y entonces ahí sí ya entras por un pasillito estrecho y oscuro, y de repente entras a la sala del templo. Oh, ¿y ahí qué hay? Pues ¿qué hay? Pues los devotos, las devotas. Y uno siente alegría cuando se encuentra en esa situación, ¿verdad? Pero más alegría le da cuando abren el altar y ve a Radha Raman. El tamaño que están viendo ahora de Radha Raman, yo lo estoy viendo en la pantalla de mi ordenador y estoy viendo el tamaño real de esta deidad. Es una deidad que puede medir esto, 25 centímetros, más o menos. Pero véanla, qué perfecta y qué detallada y qué encantadora es Radha Raman. Ustedes pueden ver la guirnalda que tiene puesta a su alrededor, como las flores son de un tamaño que dices, wow, pues sí que es verdad, ¿no? Que la deidad se ha manifestado de un tamaño reducido. Y así es, se manifestó ella solita, es una deidad automanifestada, es la deidad automanifestada. No todas las deidades automanifestadas son talladas por brahmanas cualificados y con materiales cualificados, no cogidos al azar de cualquier lugar, sino son materiales mármol cogidos de un lugar concreto porque es del lugar donde hay que tomarlo, y tallado por la persona que debe tallar una deidad.
que va a estar en un templo. Entonces Radharaman era una sala Gramsila, redondita, ¿verdad? La típica sala Gramsila, redondita, pero Gopal Bhatta Goswami, él deseaba poder vestirle, poder ponerle collares, poder ponerle turbante, poder ponerle guirnalda, poder ponerle su flautita, sus pulseritas, etc. Y el deseo era tan sincero y tan noble y tan prolongado en el tiempo, pues que esa sala Gramsila de repente una mañana apareció con la forma que estamos viendo frente a nosotros, con la forma perfecta y maravillosa de Krishna portando su flauta. Si alguien quiere ver realmente bien vista a esta deidad, tiene que hacerlo así a través de fotografía, porque cuando estás en el templo hay una distancia de unos 3 metros, fácil, quizás sea incluso más de 3 metros, desde hasta donde uno puede llegar hasta donde está la deidad. Entonces uno la ve de un tamaño que dices, wow, ¿no? Qué maravilla. Afortunadamente, una vez más pongo las comillas, todos andamos paseando por la vida con nuestros smartphones y llevan cámara de fotografía con zoom, entonces el viejo truco, ¿no? Pues ya, pum, ya la capturas y con el zoom tal. Pero qué pena, ¿no? Porque entonces puedes perder tu tiempo viendo la deidad en tu smartphone y cuando la tienes delante, ¿no? Entonces mejor disfrutarla cuando la tienes delante, aunque sea chiquita a nuestros ojos, ¿verdad? Ya habrá tiempo de verla luego ampliada. Entonces, Radharaman es una de las deidades muy especiales y de esta deidad especial nos vamos a otra deidad especial. Banke Bihari Mandir es uno de los templos, creo yo, más visitados de Vrindavan. Es la locura a cualquier hora que vayas. Es la locura, o sea, gente y gente que entra y gente que sale, y tiene varias puertas, no tiene solo, tiene puerta principal y tiene puerta trasera, por donde uno puede entrar y salir también. Entonces es espectacular la cantidad de gente que siempre hay en este templo, sin desmerecer a los otros, porque si uno se va a Krishna Balaram Mandir de ISKCON, establecido por Prabhupada, también es maravilloso ver la cantidad de visitantes que tiene. Pero este es muy querido por su antigüedad, por su historia, porque es de los antiguos, está en el centro de Vrindavan, o sea, la gente especialmente autóctona de India sienten gran atracción, gran motivación por ir a conocer Banke Bihari. Les voy a contar algo interesante de Banke Bihari, aquí les amplío. Este sí es visible externamente, además está situado también en una pequeña plazoleta muy agradable toda ella, porque está lleno de puntos de venta, tanto de comida, devocional, dulces, ¿no? O sea, realmente el lugar merece la pena. Muchas tiendas de parafernalia, de artículos para vestir y adorar a las deidades, y muchísimo ambiente. Qué nostalgia siento. Perdón. Una pregunta, ¿cómo que los monos no asaltan a la venta de comida y eso? Claro, la pregunta también es buena, interesante, porque sí que lo intentan, pero a cada rato, constantemente, y de vez en cuando lo consiguen, pero bueno, todos los comerciantes de allí pues ya están familiarizados con esta situación y ya más o menos la tienen controlada con unos bastoncitos. Normalmente no le pegan al animalito. Simplemente lo asustan o golpean algo que haga ruido cerca de él y entonces el monito como que sale corriendo, a veces tiene suerte y sale corriendo con algo que pilló. No sabe muy bien lo que pilló, y luego ya lo analizará, ¿no? pero algo pilló. Pero la situación es divertida y es curiosa, sí. Entonces, para la gente como yo que usamos lentes es ciertamente problemático, porque yo la verdad, si me quito los lentes quedo bastante desarmado, ¿no? Entonces no es bueno, no disfrutas el mismo Vrindavan, las mismas deidades con lentes que sin lentes, en mi caso personal. Entonces a mí pues he tenido intentos de secuestrarme mis lentes. Siempre me pongo una goma que me la ata por detrás y eso me ha ayudado, pero sí que es cierto que a mi esposa, Amela, sí que consiguieron arrebatárselas en una ocasión y hubo que entrar en la negociación y finalmente
son respetuosos, según parece, cuando les ofreces la cantidad de plátanos que ellos consideran respetuosa, ellos sueltan las gafas. Siempre hay que llevar plátanos. Sí, sí, sí. Sí. No, no, sí, sí, o por lo menos, sí, sí, la verdad, sí. Y si no los llevas, como en ese lugar hay muchos comerciantes, pues también les interesan los refrescos entre Trabric o los cacahuetes. Les interesan también, es verdad. Entonces les interesan. Incluso en esta plazoleta, ya como anécdota personal, hay situaciones que a mí, pues, a mí me hizo sentir incómodo, porque hay gente que se gana la vida pues llevando pequeñas o no tan pequeñas cobras que se ponen así ellos llevan una cestita y la cobra levanta la cabeza y saca la lengua y esas cosas, y te dicen coge un billete de 10 rupees o 20 o si son 50 mejor, y la cobra lo cogerá, ¿no? Y claro, cuando lo coges para su cuidador, ¿no? Pero yo la verdad es que me incomoda, ¿no? Porque una cobra es una cobra. Y te dicen, no, no, le cortamos los dientes. No tiene los dientes o los colmillos que suministran el veneno. Y tú dices, bueno, que sé en el país que estoy, cuidado. ¿No? Entonces, y ahí están. Entonces, para los valientes y las valientes, pues que quieran disfrutar de entregar un billete y que sea recogido por una cobra, pues ahí está la oportunidad. Es fácil encontrarles, ahí andan. Ok, hemos visitado algunos de los principales templos de Vrindavan, los que establecieron algunos de los Goswamis, Rupa, Sanatan, etc. Jiva Goswami fue quien estableció el Radha Damodar, donde estuvo Prabhupada, que antes les dije que les comentaría acerca del pequeño cementerio o samadhis que hay en el Radha Damodar. Ahí se encuentra sepultado Jiva Goswami, porque fue su fundador, y se encuentra también sepultado Krishnadas Kaviraj Goswami, porque por su gran devoción merecía estar ahí. Él es quien escribió el Chaitanya Charitamrita, ahí están sus cuerpos venerados en samadhi. ¿Y vas a comentar algo? No, ya que estábamos con Banki Vihari, sí. Este templo tiene un caso particular con sí, sí, creo bien. que lo ibas a contar por Sí, eso. gracias, porque ya me estaba yendo al siguiente lugar. Sí, gracias. Este templo ciertamente tiene una particularidad muy especial, la verdad, y forma parte del atractivo. Además puse una fotografía, yo ya me estaba yendo a quién sabe dónde, ya estaba cogiendo el rickshaw ya. En esta fotografía vemos una vez más que el templo está muy lleno, siempre muy lleno. Está decorado de una manera un poco especial, será alguna festividad. Las festividades devocionales Vaishnavas son tantas al cabo del año que vete a saber cuál de ellas es. Bien, al final, al fondo y en el centro de esta fotografía se ve una pequeña puerta, y esa pequeña puerta es lo que podemos ver del altar. Es una puerta, literalmente, no tiene más de ¿cuánto? ¿1 metro? ¿1 metro 20? No tiene más. Y ahí a través de esa puerta tú ves a Krishna. Está Krishna y probablemente esté Radharani. Digo probablemente porque no te da tiempo a verlo. Porque la particularidad de este templo es que la cortina que permite ver o no ver a Krishna es constantemente movida, constantemente. Pum, y no permanece, yo creo que jamás permanece abierta por más de 1 minuto. Inmediatamente el brahmana, y hasta menos, en momentos de mucha afluencia, hasta menos. Entonces, el brahmana, el pujari, mueve la cortina, cierra, cuenta hasta 3 o hasta 8, no sé, vuelve a abrir, y la vuelvo a cerrar y de nuevo la vuelvo a abrir, y así se pasa constantemente todo el día, las 24 horas del día o las horas de darshan, y durante todo el año. No es una festividad en concreto, es siempre así. Cuando vayáis a Vrindavan vais a ver que es así constantemente. ¿Y por qué es esto? Pues cuenta la historia que aquí vemos que hay mucha gente visitando el templo. Alguna de esta gente viene desde muy lejos. Es el viaje de su vida, y más en tiempos pasados, es el viaje de su vida. Si uno ha nacido, por decir algo, alejado de Vrindavan, y su devoción es fuerte y sincera, y hace ahorros y hace todo un estudio de cuándo podrá ir a Vrindavan, pues llega la fecha y se va a Vrindavan. Entonces,
cuando llega a ver a su deidad adorable, las emociones son muy intensas y la devoción crece y hay síntomas de éxtasis. Entonces se explica que en cierto momento de la historia alguien vino de un largo peregrinaje con esta ambición, la ambición de ver a esta deidad. Cuando la pudo ver, con todo respeto, con toda devoción, con gran profundidad, le oró y le agradeció por el viaje, le dio las gracias de tantas cosas y tal. Y entre toda su meditación dijo, ojalá pudieses venir conmigo para tenerte donde yo vivo. Porque este ha sido mi único viaje, el viaje de mi vida, ya nunca más volveré a verte, si tú pudieses venir. Y la deidad empezó a caminar hacia este devoto, porque era sincero, porque era puro, porque su petición no era caprichosa, era sincera, era auténtica. Entonces, la deidad es Krishna. No es, una vez más lo decimos, no es una estatua, no es un muñeco, no es nada de eso, es Krishna. Entonces la deidad empezó a caminar respondiendo a la devoción de este devoto. Inmediatamente los pujaris, los brahmanas, tomaron la deidad y cerraron el altar. Y ya no lo volvieron a abrir hasta no sé muy bien cuándo, porque realmente vieron el peligro, vieron que la deidad se podía ir si alguien le ora y le pide con la suficiente y sincera devoción. Desde la fecha no dan tiempo a que nadie pueda dirigirse a la deidad con esta devoción. Quieren cortar esa comunicación. O sea, si tú estás orando a la deidad y sientes gran devoción, cierran para perturbar esa comunicación y ya, ¿no? Entonces, esta es la historia. O sea, me contaron ahí en Banqui Bihari que se les escapó un par de veces ya. O sea, que no es que es algo que sucedió una vez, que ya un par de veces fueron al altar y la deidad no estaba. De la segunda vez. ¿En la casa de un devoto o...? De la segunda vez no tengo constancia, yo he dicho lo que he escuchado vía Parampara. Ok, también por eso en cierta medida es extraño que aquí podamos ver una fotografía, aunque sea de lejos, porque no se permiten fotografías, porque incluso se dice que si tú le oras con la misma devoción, con la misma sinceridad, a una fotografía de tu deidad adorable, pues estás relacionándote con esta deidad adorable. Entonces, dejadme hacer el chiste, ¿no? Y puede que estés en cualquier lugar del mundo y le estás orando con sincera devoción a Banqui Bihari y se puede echar a caminar a donde haga falta, ¿verdad? Entonces no se permiten fotografías. Bien, ahora sí, hemos visitado los principales, o poquitos de los principales templos de Brindavan y ahora sí, salimos de Brindavan. Lo dejo para el próximo sábado porque hay bastantes lugares que visitar fuera de Brindavan. Ok, hasta aquí llegó para hoy, seguiremos otro sábado, ahora ya saliendo de Brindavan para conocer lugares como Kolina Govardhan, Varshana, Nandagram y otros. Entonces, gracias por su visita al Centro Hare Krishna de Espíritu Santo en Madrid para participar un sábado más de las tardes de devoción. Que Krishna les bendiga. Srila Prabhupada aquí, Shri Vrindavan Dham ki, Gaura Premanande.